Hola familia querida, te saluda Verónica García. Recibe un fuerte abrazo del equipo de producción de Viviendo Sin Límites. Hoy tenemos a Adriana Méndez Snowden. Ella es una invitada muy especial que está conectada desde Inglaterra. Saludos, Adriana. Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Yo muy contenta y honrada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. No, el privilegio es para nosotros. Cuando estaba viendo tu perfil y tu biografía, es que es impresionante, te felicito y aparte eres una persona hermosa, así que muy contenta de tenerte con nosotros. Adriana es fundadora y mentora de la Academia de Mentalidad Milagro. También es una conferencista internacional, autora de varios libros, entre ellos una guía titulada Felicidad a través de la resiliencia. Es un tema con el que abre camino en el mundo del desarrollo personal. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a estar hablando sobre su experiencia personal. ¿Sabes qué, Adriana? Yo amo escuchar historias, experiencias, porque eso me inspiran. Porque a pesar de cualquier circunstancia, tú pudiste sobrepasar y ser ahora quien tú eres. Así que, Adriana, vamos a ver este video y empezamos con nuestra conversación. En los últimos años he aprendido que son en los fondos más oscuros donde se presenta la oportunidad de encontrarte, de construir de la nada todo lo que deseas ser. Es como una fuerte sacudida del alma para replantearte la historia que te has contado a ti misma toda la vida. Una oportunidad para tomar 100% responsabilidad y control de esta. La primera vez que toqué fondo fue hace 6 años, cuando tuve que rendirme ante mi manera de beber. Una enfermedad que se había apoderado de mí desde los 16 años. Busqué refugio en el alcohol para no sentir el dolor de una infancia llena de abusos, de una dinámica familiar violenta, bullying religioso y las no ganas de vivir. Hasta que por fin, un día, agotada, exhausta de vivir un infierno, pedí ayuda y fue así como inició mi viaje de recuperación. 3 años después, el universo me tenía un regalo y no venía envuelto en un hermoso papel con su moñito. Después de tener una vida cómoda en México, viajes, lujos, todo lo que pudiera desear, lo perdemos todo y tenemos que irnos abruptamente y buscar ayuda con la familia de mi esposo en otro país y así empezar de cero, sin un hogar, trabajo o dinero. Este fue un fondo diferente, donde pude construir la resiliencia que necesitaba para superar las adversidades, donde aprendí que la responsabilidad, la gratitud, la visualización son poderes que realmente no solo te cambian la vida, sino que la transforman de manera extraordinaria. En un año de lavar ollas y limpiar pisos para sobrevivir, perseguí mis sueños y completamente me sumergí en lo que me significaba lograrlos. Invertir tiempo, cada centavo, energía, estudiando, asistiendo a seminarios, conferencias, cursos, preparándome para lograr lo que tanto había deseado. Me convertí en conferencista internacional. Mi tercer libro viene en camino y tengo el privilegio de servir a otros a través de coaching, conferencias en línea y entrenamientos especiales. Hoy sé que no hay nada más poderoso que tus creencias, y si trabajas en alinear estas con los deseos de tu corazón desde un lugar de amor y servicio, el universo siempre conspirará en tu favor. Adriana, mirar este video, la verdad es que tengo más preguntas
más interrogantes que antes, porque muchas de las cosas que resalta en lo que acabamos de ver es que sufriste de muchas situaciones, inclusive violencia doméstica. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Cómo fueron tus inicios? Sí, fíjate que la violencia doméstica a la que me refiero, que puedes escuchar en ese video, se refiere a un ambiente tóxico y de mucha agresión por parte de mi familia, de mis padres. Desafortunadamente, dicen que a los padres no se les enseña. Mis padres fueron muy jóvenes cuando nos tuvieron a mis hermanos y a mí. ¿Cuántos Entonces en una ellos, familia? somos tres, tengo un hermano y una hermana. Y bueno, pues ahora yo entiendo que uno hace lo mejor que puede en ese momento. Es en el nivel de conciencia en el que estamos en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mis padres, ellos estaban actuando desde sus heridas, desde sus carencias, desde sus necesidades no cumplidas. Y aún en Entonces, ese sentido, tú cuando dices mis padres eran muy jóvenes, es decir, que tal vez llegaron ustedes sin haberlos esperado. Llegaron en un momento de su ignorancia, de su juventud, eh, con un sinnúmero de experiencias pasadas muy tristes, pero entonces llegan ustedes y ahora es otra responsabilidad adicional. correcto, estamos hablando de 17 años, imagínate. Yo no me puedo imaginar a mi sobrina, a alguien de 17 años con esta responsabilidad y además que dentro de tantas terapias y cosas que yo he experimentado y he buscado, me di cuenta que al final de cuentas, y no solo mis padres, muchos adultos que van, se casan, forman una familia, lo hacen cuando aún todavía están dormidos espiritualmente. Quiere decir que estos niños son adultos que son niños rotos. Son niños que nunca han sanado esas heridas. Una, porque a lo mejor no son totalmente conscientes, no saben cómo, o no les ha llegado el momento, ¿no? Porque en esta vida somos caminantes, unos van más atrás y unos van más adelante. No se trata de ni buenas personas, ni malas personas, ni estos calificativos que es parte de nuestro condicionamiento cultural y religioso. Entonces, pues por esa parte, aunque ahora está comprendida, sanada, trabajada y trascendida, bueno, claro que es una huella, ¿no? Que esta herida que deriva en mi desarrollo como adolescente, como mujer más adelante y detona en lo que pueden ver también ahí y apreciar en el video, en un alcoholismo, en relaciones tóxicas y en muchos fracasos personales. Pero en el caso de tu infancia, ¿qué te recuerda que dejó ese vacío a tal punto de a querer arrebatar tu vida y defender tu sentido emocional cubriéndote en una adicción? O sea, ¿cuál fue? ¿Fue el abandono? ¿Fue el sentido de no pertenecer a tu familia? ¿El rechazo? ¿Qué detonó? Fíjate que mi familia se usa mucho el término disfuncional. A mí, todo lo que yo se detona dentro de este ambiente familiar y dentro de mi niñez fue un abuso sexual en mi niñez. Entonces, esta herida que yo duré más de 15 años en silencio, que como muchas personas saben, cuando guardas silencio por vergüenza, por creer que tienes la culpa, porque piensas que te van a rechazar, porque creces sintiéndote sucia, te sientes que no vales nada, una autoestima nula, pues esto fue lo que detona en realidad esta adicción y esta vida, ahora sí que, ¿cómo se dice en español? Reckless, sin ningún tipo de cuidado. Yo tenía una conducta autodestructiva a causa de eso, porque yo utilicé el alcohol para ahogar ese dolor,
esa vergüenza. Yo tenía un síndrome postraumático. Entonces, cuando nadie sabía, yo tenía crisis muy fuertes, ataques de pánico, delirios. Yo veía a la persona que me hizo eso, yo me ponía muy mal. Entonces, yo terminaba en el hospital y nadie, pues yo no tenía nada, físicamente yo no tenía nada, ¿no? Entonces, era como que quiere llamar la atención, el clásico, ¿no? Y esto es bueno compartirlo para los papás, mamás que escuchen esto, ¿no? Hay que poner atención cuando estas cosas les están sucediendo a los niños o a los jóvenes, a los adolescentes. En una de estas crisis, que yo no podía parar de llorar, de temblar, un ataque, fue que esto fue a los 15 años. Entonces, 5 años, luego a los 15 años, yo se los dije a mis papás. Esa fue la primera vez que yo pude hablar, pero yo duré yendo con terapeutas, psicólogos, y yo iba y era de quedarme callada toda la sesión porque yo no podía hablar de eso, ¿sabes? Entonces, solamente a mis papás yo recibí todo el apoyo, todo el amor, todo lo que necesité en ese momento de ellos, y eso fue una bendición porque no muchas personas, mujeres y niños, hombres, no les creen, ¿no? Entonces yo tuve esa bendición, gracias a Dios, pero ahí quedó. Yo seguí con este trauma, yo seguí con la marca, yo seguí con la autoestima, baja, yo seguí con todo, con ese camino a la destrucción, con el alcohol, etcétera. Fue cuando yo publico este ebook, el de Felicidad a través de Resiliencia, fue que yo públicamente fue un parteaguas para mí. Yo utilicé esta guía para compartir esa parte de mi historia. Era parte de mi terapia, necesitaba yo decírselo al mundo. Esta guía está en inglés y en español, entonces estaba por fin yo rompiendo esa cadena de vergüenza, de mantener estos temas en la oscuridad, que son temas tabús, que son temas de estigma, que nadie quiere que sepas, pero yo ya estaba lista para liberarme de eso. Y desde ese entonces, Vero, yo no he parado de hablar de ese tema, de hablar del alcoholismo, de hablar de todas estas conductas y que se detonaron de eso, porque ahora yo soy activista y hago campaña para que le demos luz a estos temas, ¿sí? Para que la gente sepa, pues, que es más común de lo que la gente cree. Tristemente, pasa más de lo que la gente se imagina. Y lo más triste es que la violencia y el abuso sexual a menores no se da con personas extrañas, se da en un hogar con tu propia familia. Es tu tío, es tu primo, es tu tía, donde los niños y los jóvenes son muy propensos y muy vulnerables a tener esta situación. ¿Qué otra situación difícil tú viviste en tu adolescencia? Fíjate que algo que me costó mucho trabajo procesar y que fue también casi 20 años después, fue haber sido víctima de bullying religioso. Y en aquel momento, pues, dentro de una comunidad muy pequeña, en una colonia, yo soy de Puerto Vallarta, en México, que de por sí es un puerto muy pequeño, nosotros en esa colonia, en ese lugar, éramos los únicos que no éramos católicos. Entonces, yo no tenía amigas, nunca nadie se quería juntar ni conmigo, ni con mis hermanos, ni nada, pero cuando eres niña, tú no sabes de prejuicios, de juicios. Yo creí y crecí pensando que algo estaba mal conmigo. 20 años después, en una reunión de la primaria, de esas típicas, vamos a reunirnos, una de ellas me dice: Adri, yo te quiero pedir disculpas porque mi mamá no nos dejaba juntarnos contigo. Nuestros papás nos decían cosas horribles de tu familia, de la religión, etcétera, etcétera. Y ese día me liberé, ¿sabes? Dije, entonces no era yo, eran los prejuicios de los padres y la ignorancia de la gente. Y estoy hablando hace casi 20 años, tristemente estas cosas todavía suceden.
yo por muchos años me la pasé buscando respuestas, me la pasé buscando consuelo, me la pasé buscando la verdad. Al final de cuentas, toda mi familia ya no pertenecía a esa religión desde hace muchos años, yo tampoco, yo me empecé a dar cuenta poco a poco del condicionamiento mental al que yo estaba sujeta. Y ahora comprendo que durante toda mi vida, no solo yo, pero muchas personas vamos pasando de un condicionamiento mental, ya sea cultural, por la religión, por cómo te crearon, etcétera, de uno u otro. Y al final de cuentas, ninguno me daba el resultado que yo buscaba, que era paz interior y libertad. Toda mi vida es lo que yo más he querido. Para mí, considerarme una persona exitosa es que puedo tener paz interior, que me siento feliz un día a la vez, porque no sé mañana. Y esto ha sido a través de esa búsqueda de tener una mente abierta. Y esto es algo muy interesante, Vero, hablando de adicciones, de alcoholismo, que mucha gente asocia a un alcohólico, una alcohólica, con alguien en situación de calle, con alguien que ya ha tenido muchas pérdidas, con alguien que tiene historias muy trágicas, etc. Yo cuando toqué fondo estaba hasta arriba. En apariencia, mi vida era perfecta. En apariencia, o sea, todas mis amigas creían que yo lo tenía todo. Y en ese momento de tu vida, ¿tú entraste al mundo de la actuación o fue antes cuando entraste? O sea, ¿qué estabas haciendo cuando estabas en la cima, como nos dices ahora? Bueno, es que me brinqué un poco una etapa de mi vida porque a veces hasta me da pena, Vero, porque es como dices, otra, o sea, estas experiencias te voy a compartir y eso es algo que no está en el video. Cuando yo tuve 18 años, entré en otra situación donde después de muchos años entendí que yo había sido, no sé la palabra en español, pero la van a entender, groom. ¿Sabes a lo que me refiero? Por una persona 20 años mayor que yo. Esta persona era un multimillonario y a través de una persona muy cercana a mi familia, el doctor de toda la vida que me conocía desde bebé, fue quien lo trajo a mi vida, ¿no? Yo conocí a esta persona días después de que yo había intentado suicidarme. Yo estaba en mi estado más vulnerable. Entonces, se ganó la confianza mía, de mi familia, todo era como muy inocente. Y ya después de un tiempo me di cuenta cuál era la agenda. Pero ya era muy tarde. Pero fue en ese camino donde yo terminé en México estudiando actuación, y sin embargo mi nivel de alcoholismo escalaba, porque yo sabía que algo estaba mal. Y es esa culpa y esa vergüenza. Me ha tomado 20 años procesar que a los 18 años y de la manera más vulnerable alguien tomó ventaja y que yo estaba en situaciones que nunca supe porque pues yo ya traía desde niña esa predisposición, ¿no? Entonces eso es algo bien importante que hay que manejar y enfrentar estas heridas y estos traumas, porque si no, te van a seguir llevando por caminos que te vas a ser víctima tras víctima tras víctima, y de eso se trata la metodología. O sea, yo llegué a un punto en que yo dije, yo ya no voy a ser una víctima. Yo me empecé a dar cuenta que mi vida estaba llena de bendiciones, tras bendición, y yo decía, pero ¿por qué?
En aquel entonces, cuando yo no sabía que el alcoholismo es una enfermedad y que cuando yo todavía no había sanado mis heridas, yo decía, es que yo no soy una mujer buena, es que yo no me merezco esta bendición y yo no me merezco que me vaya bien y yo no me merezco que haya conocido un buen hombre, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre he sabido que cada vez que no me he muerto, yo sabía que había un porqué. Yo siempre he sabido que tengo una misión desde niña. No sabía qué era, no sabía qué era, pero sí llegó un punto donde todo esto que te acabo de contar lo llegué a agradecer y no lo cambiaría por nada del mundo. Entonces ha sido un proceso, pero aprendí a manifestar milagros, aprendí a asumir mi vida, aprendí a hacerme responsable y a poder generar una realidad diferente. En lo que me especializo es a trascender una mentalidad de víctima o de guerrera a una mentalidad milagro. Porque yo ya no tomaba, yo ya me había mejorado mucho, pero yo seguía como víctima. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué terminé aquí y culpando a mi marido, culpando todo? O sea, todo el mundo tenía la culpa de mis pesares y de mis tragedias, ¿no? Pero, ¿qué hay de mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué rol jugué yo para que esa fuera la realidad? Entonces fue ahí que ya no paré de estudiar, me certifiqué como coach, no paré de leer. Mientras yo lavaba ollas, Vero, yo me desconectaba y me iba a una película. Y esa película era yo en un escenario dando conferencias. Y yo lo veía todo muy claro, yo escuchaba a la gente aplaudir, veía mover mis manos, me veía el traje que estaba yo vistiendo. A los 2 meses, pero yo ya estaba en Ámsterdam dando una conferencia por primera vez. Yo no sabía cómo, pero yo sabía que iba a suceder. Y la gente me preguntaba, ¿y tú qué haces? Cuando conocí a gente nueva, yo les decía, pues yo soy conferencista y soy escritora. Todavía no lo era, pero ya había sucedido para mí en otra realidad. Eso me apasiona, me encanta, porque eso fue mi experiencia cuando yo viví en España, donde tuve que literalmente hasta pedir caridad porque me quedé sin nada, jovencita, con un deseo de superación, de lucha, limpiando casas, o sea, no me veía. Y yo me ponía la ropa de la jefa y decía, esta voy a ser yo. Yo voy a tener esta casa y yo voy a, siempre igual, soñé en dar conferencias, o sea, esa visualización es la que permite darte fuerza y un autovalor a otro nivel. Entonces, esa ha sido tu experiencia. Eso a mí me ha servido a yo poder lograr lo que he logrado, pero también en el hecho de ser agradecido. O sea, Adriana, eso no tiene precio. Eso tú no lo puedes aprender en una universidad o estudiando libros. Es que debes querer ser agradecida con lo que tienes. O sea, si te caen limones, aprendamos a hacer limonada. ¿De qué nos va a servir seguir siendo las víctimas de nuestras propias historias? Porque si no te has dado cuenta, Adriana, es una historia que nace en tu pensamiento. Tú tuviste la fuerza de pensar en que eres una triunfadora de la vida. No lo estabas desde una posición de triunfadora. Estabas en un fracaso, supuestamente. Pero esa forma de pensar te llevó a superar los obstáculos y ahora ser esa persona que tú soñaste ser. Entonces, ese poder de esa atracción de lo que tú quieres lograr es lo que ahora Adriana nos has expuesto de una forma maravillosa, con una experiencia real, genuina. El hecho de tú compartir una profundidad de no solamente aparentar de que, o sea, eres la conferencista famosa, que estás en Inglaterra, que tienes una pareja y un esposo ideal y el hijo maravilloso. Esa no es nuestra realidad siempre. Así que yo creo que es importante abrir estos espacios para contar nuestra vulnerabilidad y entender que a partir de ahí sí se puede lograr. Que no es necesario siempre ocultar una verdad y vivir una vida superficial,
Es tiempo de sacar los velos, de quitar todo prejuicio y decir, esta soy yo, en proceso, en transición, en cambios, que hoy soy una persona, mañana voy a ser otra mejor. Así que, Adriana, de verdad te doy gracias por esta experiencia de vida, que la has podido superar y que ahora eres un digno ejemplo de poder entender que si tú lo pudiste, lo van a poder hacer otras. Que no importa si están en adicciones, no importa si fueron abusadas físicamente, emocionalmente, no importa si veniste de un pueblito o de una familia de ricos. Aquí lo importante es qué vamos a hacer con nuestra historia. ¿A dónde la queremos llevar? ¿La queremos llevar a un libro como Adriana, a una conferencia, o lo queremos llevar a un cementerio para que otros lloren por nosotros? Eso está en nuestra decisión. Así que te mando un abrazo, Adriana, y ya seguimos con nuestro próximo tema, resiliencia. Es un tema que pica y se extiende, así que les invitamos a todos que nos sigan en las redes sociales, que seguimos con Viviendo Sin Límites. Un abrazo, chao, chao.